¿Alguna vez has escuchado que las madres necesitan crecer con sus hijos? ¿Te ha pasado que cuando ya piensas que dominas algo, tu hijo cambia y ya no funciona lo mismo? ¿Quieres saber cómo responder a las situaciones que vives? Es por eso que creé Mamás en Transformación, un espacio donde hablaremos de cómo el ser mamá y la forma en que navegas tus relaciones interpersonales te puede refinar, puede cambiar tu perspectiva de vida y tiene el potencial de reconectarte con tu esencia divina. Soy Cintia Cruz Magro, Master Coach de Crianza certificado, familióloga, mamá de 4 y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Porque crecer no solo es cuestión de niños y jóvenes, y aquí te muestro cómo. Hola, hola, pues estoy aquí grabando este episodio y tenemos fíjense que les tengo una súper sorpresa. Es la primera vez que vamos a tener una invitada en este podcast y no es nada más y nada menos que mamá pseudo normal. Y para los que no conozcan, ahorita se las voy a presentar, Paulina Ontiveros, pero ella nos va a contar más de ella, pero la verdad estoy fascinada de que nos acompañe el día de hoy. Así que, a ver, le cedo el micrófono a Paulina para que nos cuente un poquito más de ella y de lo que ella hace ahorita en su trabajo, en todo lo que se ha transformado y nos va a contar cómo llegó aquí, pero adelante, Paulina. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Gracias por las porras y gracias por considerarme para este proyecto tan bonito. Pues yo soy Paulina Ontiveros Cabrera, soy licenciada en Administración de Empresas, que es bastante peculiar. Digo bastante peculiar porque realmente es a lo que me he dedicado durante muchos años. Digamos, todo lo que tiene que ver con la autosuficiencia, eso sí te lo vengo manejando súper bien, ¿no? Desarrollo de proyectos, desarrollo de emprendedores, marketing, cuestiones fiscales, contables y demás. Ahora, resulta y acontece que hace casi 18 años me convertí en mamá, bueno, aunque desde el embarazo más bien, desde antes. Y resulta y acontece también que cuando mi hijo tenía 10 años me dicen que tiene altas capacidades. Al caerme este balde de agua fría de no saber qué rayos era eso, ni con qué se comía, ni qué onda, empecé a redescubrir este mundo de las bueno, a descubrir el mundo de las altas capacidades, a redescubrirlo a él y a redescubrirme a mí. Y todo esto me llevó a que actualmente estoy muy cerquita de finalizar ya la licenciatura en psicología en la UNAM y que ahora en lugar de tomar diplomados y talleres en desarrollo de empresas y demás, ahora me los tomo en altas capacidades, neurodivergencia, evaluación, identificación, educación, maternidad y todo lo que hay alrededor del tema. Entonces ha sido un cambio interesante y aquí ando. Esta soy yo. Ese eres tú. Gracias, gracias, Paulina. Y de verdad, qué emoción. Es claro tu deseo de poder acompañar a tu hijo de la mejor manera posible. Y de alguna manera eso te dio un nuevo giro, ¿no? Un nuevo propósito, un nuevo entendimiento de la vida. Te agradezco mucho por compartirnos, abrirnos a la experiencia y obviamente de aquí surgen muchísimas preguntas, Paulina, ¿no? O sea, yo entiendo, ¿no? Todo este trabajo en administración, ¿no? La primera pregunta que yo te tenía es, ¿qué es lo que se transformó en ti al convertirte en mamá? Entiendo que a los 10 años el diagnóstico fue así como el que te volcó en algo totalmente diferente, pero yo creo que desde que te convertiste en madre, no, en mamá, Sí. algo pasó, ¿no? Cuéntame. Pasaron muchas cosas desde que supe que estaba embarazada. Demasiadas cosas. Eh, obviamente yo deseaba ser mamá, sí era mi sueño ser madre. Y creo que lo primero que surgió en mí fue el deseo de ser una mejor persona, el deseo de ser mejor en todos los aspectos y de darle lo mejor a mi hijo. Y no me refiero a la parte económica porque estábamos en ese entonces bien complicada la situación de mi esposo y la mía. En ese entonces vivíamos en Oaxaca, por cierto. Me encanta Oaxaca. Sino, o sea, sí, sí, el deseo de trabajar más y de echarle más ganas, por supuesto,
pero más bien un deseo de ser yo una mejor persona para ser la mejor madre que mi hijo necesitaba y pudiera. Bueno, desde que estaba embarazada, ya sabes, todos los libros de crianza, maternidad habidos y por haberme los eché, pero también fue el empezar tal cual ir a terapia, tal cual a sanar heridas, a perfeccionarme, a buscar mejorar en todos los aspectos posibles. Te digo, decirte que el económico la verdad sería el más fácil, y no porque sea fácil, porque no lo es. Y de verdad teníamos unas circunstancias económicas bien complicadas, súper complicadas. Pero trabajar en mí, en mi relación con Dios, en mi espiritualidad, en mis traumas, en mis errores, en mis debilidades, buscar ayuda psicológica para sanar esas heridas. Era importante y ha sido importante y ha sido, creo que, la parte medular de todo esto, porque me ha llevado años. Eso no es gripa, no se quita en 7 días con una pastilla, ni mucho, o es un virus que desaparece. Me ha llevado años, años de tomar terapia, ¿no? En diferentes etapas, porque la terapia es así, es en diferentes etapas, pero así me ha llevado, ¿no? Mi relación con Dios siempre ha sido en general buena. O sea, quiero decir, soy una mujer de mucha fe, pero me hizo reconocer mi dependencia de Dios. O sea, la fe ya la tenía, sí, desde toda la vida, pero el reconocer mi total dependencia de Dios. Mi hijo fue prematuro, por eso solo tengo uno. Fue un embarazo gemelar, mis 2 bebés nacieron, uno falleció, me quedé con uno. No me puedo volver a embarazar, ya no me pude volver a embarazar, fue muy complicado. Y mi hijo, en estas circunstancias, nació con un sinfín de enfermedades y cosas. Entonces, era una constante estar salvando la vida o buscando que no se complicara esta situación. Así que se convirtió en una dependencia de Dios. O sea, las oraciones más fervientes, los ayunos más profundos. No sabría cómo describirte esta dependencia, es que no hay otra. Me volví dependiente de Dios para todo. Y eso, sin duda alguna, ha sido lo mejor que me ha pasado. Reconocer lo poquito que soy, lo nada que sé, reconocer que mi hijo es un hijo de Dios y que si algo necesita, nadie lo sabe mejor que nuestro Padre Celestial. Y si lo quiero ayudar, la única y la mejor manera es recurriendo a Él, diciéndole, es tu hijo, o sea, antes que mío es tuyo, dime cómo, dime por dónde, dime qué, porque no sé nada. Eso, no más. Ahorita que te estaba escuchando, qué profundo. Por un lado, buscar sanar tus propias heridas, que todos tenemos heridas, ¿no? Unas más grandes, unas más chiquitas, pero todos tenemos heridas en este espacio terrenal, ¿no? En esta, Sí, ¿no? Y por otro lado, esta magnitud que tienes de la necesidad profunda de depender de Dios. creo que es el reconocimiento, porque pues todos dependemos de Dios. Pero hay momentos en la vida en las que creemos que solos podemos. Yo crecí sin papá. O sea, sí tengo un papá, ni modo que naciera de, de una piedra, ¿no? Y sí lo conocí y todo, pero él lo excomulgaron cuando yo era muy chica, se fue de la casa y shalala. Entonces, eso me convirtió en una mujer que tuvo que trabajar desde muy chiquita, chiquitita, como empleada, o sea, ya hasta a los 13, pero antes de eso, pues ya vendía cosas y yo ya hacía cosas, ¿no? En fin, y eso me llevó a trabajar, a ser muy luchona, a ser muy empoderada en el sentido de muy arrojada, de, pues si hay que hacerlo, ¿no? Sé cambiar un tanque de gas, obviamente un foco, sé hacer muchas cosas que a lo mejor no tenía por qué haber aprendido tan chica, pero pues las aprendí porque así me tocó. Y cuando era adolescente y adulta, soltera, pues llegué a pensar, pues las puedo sola perfectamente, o sea, puedo. Y sí, no es que no pueda, es que entiendo y reconozco que para poder necesito a Dios. No hay más, no hay otra manera, o sea, de verdad, de verdad. Hasta para cocinar necesito a Dios, para tener la mejor idea de algo nutritivo, saludable, que le guste, que alcance, que entonces entendí esa parte. Dejé un poco el orgullo,
aunque bueno, o sea, orgullosos creo que todos somos. Dependemos de Dios, eso es un hecho. Sí, Y como dices, o sea, a veces lo reconocemos, a veces podemos pasar o transitar por un tiempo en que no lo reconocemos en nuestra vida, pero definitivamente esta experiencia tuya te llevó a eso, a sí, reconocer que dependías de Dios. Hoy tienes muy claro esa dependencia total. y creo que es la que te ha guiado definitivamente a lo largo de Sí, estos años, ¿no? Desde que nace tu hijo y todo lo que vas enfrentando, sí, las dificultades, los retos, y vas cambiando en ese proceso. Yo también creo que depender de Dios es de lo que más he notado en mis últimos, no sé, 15 años de vida de o más. maternidad. Sí, o sea, y lo real es que cuando no quiero ser lo suficientemente humilde para reconocer eso, como que no me va tan bien, como Sí, que, no, como que digo, sí, si hubiera hecho caso, ¿no? O si hubiera sí. buscado más bien la guía del espíritu antes de tomar una decisión que no necesariamente fue la más adecuada. Gracias por traer eso, ¿no? A la mesa, porque eso creo que es muy importante. Entiendo que vas tomando decisiones. Tu hijo tiene ciertas características interesantes, Peculiaridades, le llamo yo. peculiaridades, y eso te lleva a cambios radicales. ¿Qué cambios radicales empezaste a hacer? Antes de que supieras que él tenía altas capacidades, ¿qué empezaste a hacer que era como raro, diferente, o cómo llamarlo, peculiar? Mira, empecé a explicarle todo. Vivimos en una sociedad adultocéntrica y lo que yo digo se hace. Yo soy tu mamá, entonces yo tengo la razón y tú me obedeces. Pero pues eso no funciona. Yo no pude amamantar a mi hijo. Esa es una de las heridas y una de las cosas que más me marcó en la vida. No poder amamantar a mi hijo por cuestiones de salud mías. Mi hijo, cuando estaba bebecitito, o sea, me lo entregaron y pesaba 1,6 kilos. Pues esa cosita de 1,6 kilos no tenía ni un mes, o sea, nos conocimos cuando él tenía 15 días de nacido. Te digo, los dos estábamos en urgencias. Bueno, ya cuando estábamos en la casa y todo este rollo, más o menos tenía él un mes de nacido y se ponía bien loco cuando tenía hambre. O sea, loco en el aspecto que lloraba y cualquiera hubiera llamado al DIF a ver qué le pasaba a esa criatura. Yo empecé a hablarle y a explicarle, mira, aquí está tu biberón. O sea, aquí estoy, yo sé que tienes hambre, solo necesito que me esperes. Dame un momento, ve que lo estoy haciendo, pero espérame. Y te lo prometo que se callaba. O sea, ese ratoncito así de 1,6 kilos se quedaba callado y me observaba. Y entonces, pues ya yo preparaba el biberón y santo remedio. Pero quiero decir, empecé a explicarle todo desde muy chiquito, todo. Hey, te voy a cambiar el pañal, espérame. Cosas así. Y cuando fue creciendo es, a ver, venimos a la capilla, tenemos que ser reverentes, tenemos que estar tranquilos. Yo sé que quieres jugar o yo sé que quieres hacer esto, pero estamos en la iglesia. Saliendo podemos jugar en casa, saliendo podemos pintar, podemos hacer otra cosa. Ahorita estamos en la iglesia, estamos aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Necesito que estés tranquilo. Y él me entendía sin problema, y te estoy hablando de desde bebecito, ¿no? No quiero decir que siempre se portó ultra bien, quietecito, reverente, así como los niños de la Leona, no es cierto. Pero sí existía esa comunicación en la que yo le pedía algo específico, siempre que se lo explicara, insisto, no era nada más decir, ay, ya cállate. No era, a ver, estamos aquí, necesitamos esto, estamos haciendo esto, por favor, haz esto, ¿no? Y entonces, ok. O sea, sin problema en general. Obviamente sucedieron otras muchas cosas, pero en general. Por otro lado, su gestión de las emociones cuando era niño era complicada. Gestionar su frustración, gestionar su perfeccionismo, su estrés, su ansiedad. Y eso me llevó a aprender sobre el estrés, la ansiedad, el perfeccionismo y cómo gestionarlas para tratar de explicarle. Bueno, primero tenía que hacerlo yo, porque eso es algo maravilloso de la maternidad. No puedes enseñar nada que no vivas. Fin. Entonces empecé a gestionar mi propia frustración, mi propia ansiedad, mi propio estrés, etcétera, y luego enseñarle a él, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Insisto, lo más purificador y lo más perfeccionador que ha llegado a mi vida la maternidad. Y esta parte de decir, no puedo ayudar a mi hijo a gestionar sus emociones o a
aprender esto si yo no lo estoy viviendo, si yo no lo estoy haciendo? Primero no sabes cómo, porque si no lo vives, pues ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo lo enseñas? Y segundo, creo que claramente lo que uno encuerpa, le dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, lo que uno integra, lo que uno es, lo que uno modela, es lo que los niños hacen. Es que a veces tenemos esta cosa de, no grites, y te lo digo gritando. O sea, ¿qué mensaje más contradictorio? No hay manera. Cálmate. Y yo toda alterada. No funciona así. Y el Salvador nos lo enseñó, Jesucristo nos enseñó con el ejemplo. Y de hecho en Doctrina y Convenios, cuando habla acerca del sacerdocio, nos dice que de los poderes del sacerdocio no funcionan con injusto dominio, sino hay que hacerlo con mansedumbre, con benignidad, con amor sincero, tal cual, porque la maternidad se rige bajo el sacerdocio, o sea, que a nosotros no nos den un oficio en el sacerdocio no quiere decir que el poder del sacerdocio no lo podamos ejercer y lo ejercemos totalmente todo el tiempo, sobre todo en la maternidad. Y es lo mismo, estos poderes, esta influencia o estas enseñanzas que queremos dar a nuestros hijos no van a funcionar si no es con benignidad, con amor sincero, con mansedumbre y obviamente con el ejemplo. No hay más. No creo que haya otra estrategia mágica. No, no existe. Lo dices muy, muy bien, me encanta cómo lo relacionas y tener ese poder de Dios viene a raíz de esa posibilidad que tenemos de seguirle, de vivir sus enseñanzas. Y claro que al vivir las enseñanzas también nos vamos purificando. Sí, no nos queda de otra. Querramos o no, necesitamos hacerlo y se va dando. A raíz de mi propia experiencia de maternaje, empecé a darme cuenta, ¿no? Es que no puedo exigirle a estos adolescentes, cuando tuve adolescentes antes de tener bebés, yo les decía, o sea, es que yo no puedo exigirles a estos adolescentes algo que yo no estoy haciendo. Claro. Entonces me esforcé mucho en ese momento por, si yo les decía, vayan a seminario, ir a instituto, yo iba a instituto, yo iba a Sí, seminario. sí, por Y, ejemplo. y cosas así que empecé a hacer, pero interesantemente lo que dices es, creo que la parte emocional en esos años, estamos hablando de hace 17 años, no me daba yo el espacio quizá interior para decir, bueno, también necesito trabajar las emociones mías o también necesito trabajar esta mansedumbre, esta paciencia, este espacio interior, ¿no? Y yo creo que es lo que a veces como mamás, como que no lo conectamos, como que también esta parte interior es importante. Sí. Y es que, bueno, no nos enseñaron. Somos de una generación que no nos enseñaron, la mayoría crecimos con una crianza autoritaria y esto de saber cómo te sientes como que no, no estaba relacionado. Sin embargo, está totalmente relacionado y ahora que como mamás nos toca entenderlo, conocerlo, nos toca aplicarlo, pues sobre la marcha va uno trabajando en uno y tratando de trabajar en el otro, ¿no? Pero sí, es indispensable, totalmente. Las oraciones, por ejemplo, son un excelente momento de mindfulness, de meditación, quiero decir. Cuando las hacemos sinceramente, por lo regular pueden ser robóticas, ¿no? De amén. Pero cuando es sincera, este proceso de dar gracias, de pedir, es conectarte también contigo, obviamente con nuestro Padre Celestial. Pero es una herramienta muy útil que no sé, bueno, a mí me enseñaron desde chiquitita, pero que no había, como dices, conectado hasta que ahora estoy grande, que empecé a tomar esos talleres de mindfulness, de atención plena, de todo este rollo. Es como, o sea, si orara, si mis oraciones fueran siempre con un propósito, con un sentido, todos los días estaría practicando el mindfulness y sería mucho más fácil tener una mejor gestión emocional. Entonces, te digo, esta cosa de la maternidad es el fuego purificador. Creo que no creo que exista un mejor fuego o una mejor descripción terrenal del fuego purificador más que la maternidad, porque te toca todo. Si tú lo permites, pienso yo. Sí, sí, porque igual puede uno pasar de noche, ¿no? Pero sí, Sí, lo que puedo ver es, la mayoría de mamás obviamente van a cambiar, van a transformar algo, pero definitivamente si tú te haces más consciente de la posibilidad, puede llegar a ser ese fuego purificador, como bien dices, y sanar, ¿no? Sanar y purificarte
de manera profunda. Y tú lo que decías ahorita de mindfulness me encanta porque precisamente en mi otro podcast con mi hermana tenemos un episodio que habla de eso, o sea, de que demasiadas de las prácticas que nosotros tenemos en la iglesia y en muchas iglesias, ¿no? Porque muchos Sí, oran, sí, muchos hacen cosas así, o sea, se podrían considerar momentos de atención plena totalmente. y que a veces no nos damos cuenta que si realmente los sintiéramos, realmente fuéramos intencionales, realmente no pusiéramos ese corazón, esa mente en función de lo que estamos haciendo, podríamos realmente tocar y gestionar mejor nuestro ser, pero también elevarnos a una relación con Dios mucho más profunda. Totalmente. La iglesia es perfecta y cada vez a mí me sorprende y me maravilla cada vez que profundizo más en la psicología y no solo en la psicología, sino también en la neurodivergencia, en la gestión emocional, en las estrategias de crianza, de educación, que te digo, me la paso estudiando. Ahorita estoy en 3 diplomados aparte de la licenciatura y uno que otro taller que me he hecho. Pero cada vez que aprendo algo nuevo, es como, pues sí, es que por aquí nos enseñan en la iglesia, o sea, o esto nos lo enseñan así en la iglesia, Jesucristo lo hizo. Claro que la iglesia es perfecta, pero tal cual somos nosotros tan imperfectos que no hacemos caso, que pensamos que es como, pues, no sé, pues sí, ayunamos el primer domingo de cada mes. Sí, pues hay que orar. Y lo volvemos algo rutinario y no una experiencia. Ese es el problema. No lo hemos interiorizado y cuando no lo interiorizamos, pues no tiene ese efecto, ¿no? Que podría tener en nosotros. Sí, todo está ahí, nada más que a veces no le damos, como dices, el significado profundo que tiene. Ujú. Y me encanta que siempre estés estudiando, ya también yo siempre estoy estudiando porque me encanta. Sí. Esta parte, me imagino que llegó todavía más profunda tu deseo de estudiar, porque dices que cuando estabas embarazada te leíste todos los libros que encontraste, ¿no? Que se te cruzaron en el Todo camino, lo que pude de crianza, sí. Y no ¿no? sirvió ni uno para criar a mi hijo, pero sí, sí los leí. No, pero, o sea, fue así como dijiste, tengo que prepararme y entraste Sí. como digo, modo preparación y te pusiste a leer todo lo que encontraste y luego te dicen, tienes un hijo de altas capacidades. ¿Qué te llevó a pensar, primero, que tenías un hijo que no era tan común, por así decirlo? Ah, te voy a decir las cosas más normales y que no tienen nada que ver con el estereotipo de altas capacidades. Precisamente su manejo de la frustración, del perfeccionismo. Por ejemplo, él hasta la fecha es mucho de estructuras, rutinas, cosas con orden, pero con orden, no como que te voy a decir que su cuarto está ordenado al 100, no, porque sería mentirte, no es cierto. No, sus cosas están clasificadas y si tú mueves una se da cuenta. O sea, dentro de su desorden, que es un desorden para mí, él tiene un orden y lo tiene perfectamente identificado y sabe qué onda. Entonces, eso era muy raro, ¿no? Que le movieras un carrito y pegara de gritos, era rarísimo. Que perdiera en un juego y se frustrara tanto, era rarísimo. Rarísimo porque normalmente, o por lo regular, era un niño al que yo le podía explicar algo y me lo entendía, pero esto era muy extraño, que si veía a una persona en la calle, necesitaba ayudar. O sea, no era nada más de darle una moneda, es hay que darle comida, es que pobrecito, es que su familia, ¿dónde está? ¿Por qué está solo? Y lo mismo los animalitos de la calle, etcétera, etcétera. O sea, era una sensibilidad extrema a muchas cosas, inclusive cosas como la comida, ¿no? No se comía una hamburguesa, se la comió como hasta los 12 años. Me refiero a una hamburguesa completa, porque sí se comía todo, pero primero el pan, luego la lechuga, luego no sé, el queso, y así por etapas. No combinaba la comida, las cosas. Por ejemplo, o los tacos dorados. Él se come la ensalada perfectamente, pero primero la ensalada y luego los tacos. No se comen los tacos con su ensalada encima y la salsa, no. Entonces, ese tipo de cosas eran muy peculiares, eran muy raras. Y sí, yo decía, mi hijo tiene algo, pero sinceramente jamás pensé que fueran altas capacidades. Pensé en el espectro autista, pensé en el déficit de atención, porque podía, y hasta la fecha puede estar en su mundo y no escuchar nada. O sea, tú estarle hable y hable y hable y él no registró una palabra de lo que le dijiste. Iba más por esas dos, porque eran las dos cosas que yo había escuchado, autismo y déficit de atención. No había escuchado nada de altas capacidades más que lo que ves en la tele de,
alguien súper ñoño, súper nerd, con lentes, bien portado, quietecito, que usa corbata y moño todos los días. Y no es así. Entonces, cuando lo evaluaron, fue en realidad como por un poco casualidad, tratando de buscar una escuela y tratando de entender por qué mi hijo era peculiar. Pasaron varias evaluaciones y yo no sabía qué pasaba. Yo trato de visibilizar y de visualizar que las evaluaciones sean un proceso distinto para la familia, precisamente por eso que me pasó, de no me dijeron nada, no pasó nada, hasta que yo pregunté, o sea, porque me seguían dando citas para evaluaciones. A ver, dígame qué está pasando, o sea, ¿qué tiene mi hijo? Mi hijo, ¿qué es? Ah, sí, su hijo es superdotado, tiene altas capacidades. Y yo, ¿what? Y fue todo lo que me dijeron, no me dijeron más. Y me lo evaluó aquí en Guadalajara una súper, una persona súper reconocida en el tema, pero es todo lo que me dijo. Y yo me quedé tan perdida, tan sin saber qué hacer, y nuevamente orar y padre, ¿ahora qué hago? Es tu hijo, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo ni idea, no tengo los recursos, ninguno, no tengo recursos económicos, no tengo recursos mentales, no sé qué voy a hacer. ¿Qué se hace con un niño así? Necesito que me guíes para saber qué hacer. Y bueno, más o menos así fue su evaluación y lo que me llevó a evaluarlo. Te digo, no fue, o sea, sí era hábil en la escuela, sí tenía buenas calificaciones, pero no tenía super dieces en todo. No era un niño que se quedara sentado quieto. Hasta el día de hoy es muy inquieto con 17 años, muy travieso, demasiado travieso. Este, entonces, como no era el estereotipo, no, jamás te cruza por la cabeza, jamás. Y entonces lo que estoy escuchando es que el diagnóstico como que te cayó de sorpresa completamente, Sí, que fue así sí, de, totalmente. No tenía ni idea de qué eran las altas capacidades y nada, nada, cero. y empieza ahí tu peregrinar, o tú, ¿cómo lo llamarías? Tu Sí, camino, no, mi vía crucis. tu vía crucis, ¿ok? Sí, fue muy difícil. Yo por redes sociales y por, demos las gracias de vivir en esta época, empecé a buscar información sobre, para empezar, no me dijeron altas capacidades, me dijeron superdotación. Digo, ahora sé que lo correcto es como altas capacidades, ¿no? Pero entonces empecé a buscar información sobre esto. Te estoy hablando de hace casi 8 años y era un núcleo muy cerrado. Sí había algunos profesionales en el país que te cobraban las perlas de la Virgen por hacer lo mismo que ya había hecho la otra, pero sin darte ninguna estrategia, ningún acompañamiento, nada, 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 absolutamente. Eso es difícil. Y luego, por otro lado, fue eso, buscar, buscar, buscar. Me encontré organizaciones de España, organizaciones de Argentina, donde principalmente la información era un poco más generosa respecto a que te la compartían. Aquí en México, cero. Por ahí había algún grupo de Facebook, pero insisto, la información muy cerrada, ¿no? Si no pagabas y no pagabas bastante bien, cero información. Entonces empecé yo a unirme y a buscar comunidades en otros países por redes sociales nada más. Y aquí en Guadalajara encontré por una amiga del Benemérito, que resulta que yo vi que ella posteaba algo de altas capacidades y superdotación y le pregunté, me dijo, ah, sí, es que mis hijos tienen altas capacidades y yo le dije, ah, y el mío también y ella me empezó a orientar un poquito y ella me dijo, fíjate que en Guadalajara van a dar unas clases de matemáticas, creo, para niños así, ¿por qué no vas? Fui a la primera clase con todas las dudas, todo el miedo del mundo, iba yo así como muy a la defensiva también, porque no sabía qué me iba a esperar, no tenía idea, insisto, y me recibió la mujer más maravillosa, o una de las más maravillosas que conozco, y ella es mamá de dos ahora mujeres con altas capacidades, y ella tenía una organización, tiene una organización, pero de familias. No, ella no es psicóloga, no es evaluadora, ni mucho menos, solo es una mamá. Ese solo es una mamá, es muy entre comillas, que se encargó de reunir a otras mamás y entonces de tratar de acercarles a las mamás herramientas y a los chicos también. Y de ahí me agarré de este pelito, de esta mamá, le aprendí, sobre todo
Ella fue muy generosa en conectarme también con algunas organizaciones, en el extranjero todas, este, y yo me empecé a buscar también. Y estas organizaciones de manera gratuita comparten información. No solamente publican en sus redes, sino que comparten PDFs, estudios, cosas así. Y empecé a aprender del tema, empecé a capacitarme en el tema, empecé a no sentirme tan sola en este proceso de la maternidad de un niño con altas capacidades, que es un proceso muy solitario. Pero pues así fue, empecé a buscar, no hubo de otra más que buscar y buscar y buscar. Ay, yo te escucho de verdad, Paulina, y admiro mucho esa búsqueda, esa curiosidad tuya, porque ahí habla también de curiosidad, de deseo de aprender, de Era la búsqueda. necesidad. O sea, sí, sí hay una curiosidad enorme, creo que me encanta aprender, pero también era mi total necesidad de aprender. Porque te repito, no había información pública en el país, no había así como mucha divulgación en el tema. Y yo Eh, necesitaba ayudar a mi hijo. es interesante, ¿no? Como no es que no exista esa información en México, ¿no? Es que está como relegada o tal vez tomada solamente por ciertos grupos, Sí, y ¿no? lo convirtieron en un tema elitista en este sentido. O sea, los niños con altas capacidades nacen en todos lados, colores y sabores. O sea, no hay nada especial que los hagan nacer en una familia con tal o cual apellido, quiero decir. En las comunidades indígenas, en la sierra, Rarámuri, en todos lados nacen niños con altas capacidades. Solamente que no se llega la información hasta allá. Tan importante, ¿no? Que es la información Sí, para poder apoyar a nuestros hijos en sus caminos que tienen, claro. ¿no? ¿No? Y cada hijo digo, tiene sus propias características y en tu caso, tú tienes un hijo de altas capacidades. Si yo te preguntara qué es lo que necesitan saber las mamás que tienen hijos de altas capacidades, ¿qué le dirías a esas mamás? Bueno, necesitan varias cosas, pero yo creo que lo primero es paciencia. Paciencia, así. Desarrollar mucha paciencia. Necesitamos paciencia. Es difícil tener. La maternidad es difícil y requiere paciencia, sí. Pero cuando tienes un hijo con altas capacidades, estamos hablando de un niño que, insisto, contrario a lo que se cree, no es que no te va a entender a la primera, porque sí te entienden, pero necesitas explicarle las cosas con puntos y comas y de una manera muy detallada y explicárselas así y de muchos enfoques y de muchas maneras, porque así aprende, así necesita aprenderlo. Y es explicarle, o sea, no es como sentarte y en 2 minutos ya quedó claro el punto. Va a ser muchos días y te va a llevar a profundizar en el tema, el que sea que le quieras enseñar, porque necesitas profundizarlo primero tú para enseñárselo, si no, no te va a entender y no te va a creer lo que le digas. Y eso requiere mucha paciencia, muchísima, muchísima, no hay de otra, mucho amor y, bueno, obviamente buscar información y buscar ayuda del Padre Celestial. Creo que es lo principal, que no es nada fácil. O sea, te lo estoy resumiendo en 4 cosas que me han llevado demasiados años. Buscar ayuda del Padre Celestial. Necesitamos mucha paciencia, ¿sí? Sí. ¿Y de qué Pero otra manera la desarrollas si no es con ayuda del Padre Celestial? sí, no, no hay manera, No no hay. hay manera. Realmente necesitamos llegar a ser las mamás que nuestros hijos necesitan. Y cuando Sí. tenemos un hijo con cualquier diagnóstico, pero en este caso que estamos hablando de altas capacidades, necesitamos como sintonizarnos a lo que ese hijo necesita, crecer en, lo que tú dices, en paciencia, crecer en conexión Ah, con Dios para que nos guíe. sí, en amor y en el deseo de aprender, porque es fácil, entre comillas, llevar a los hijos al psicólogo. Bien fácil. Y si algo he aprendido estudiando psicología, es que sí, hay psicólogos infantiles, por supuesto, pero son casos muy específicos que requieren un psicólogo infantil. La realidad es que somos los adultos quienes necesitamos el psicólogo. O sea, es que lo llevo porque hace muchos berrinches. ¿Y ya evaluaste tus estrategias de crianza?
si estás poniendo adecuadamente los límites, si te estás comunicando adecuadamente, si estás poniendo consecuencias coherentes, si explicaste la norma antes. O sea, es un proceso. Y es muy fácil decir, no, pues es que se frustra mucho que vaya al psicólogo. ¿Y tú cómo manejas tu frustración? ¿Qué haces cuando no te sale algo, cuando se te quema algo en la estufa? ¿Te enojas? Avientas los trastes, ya no vuelves a cocinar, lo manejas con humor, con sabiduría y dices, bueno, hay que intentarlo otra vez. No hay más. Pero bueno, entender todo eso es un desafío. Requiere amor, requiere paciencia, requiere trabajo. No es nada sencillo. Digo, y lo digo así como comercial. Tengo un video podcast con una mujer que se llama María Montero. Ella tiene todavía más complicado porque es doble excepcionalidad. Son altas capacidades con trastorno del espectro autista. Está muy interesante el punto. Pero casi siempre lo que decimos es que escupimos para arriba, porque ambas nos dedicamos o parte de lo que hacemos es dar acompañamiento a las familias y asesorías, pero lo decimos, es que no es que se requiera trabajar directamente con el niño. Tienes que trabajar con los papás y los papás son los que tienen que hacer los cambios y los ajustes. Y ahí es donde es más fácil que lo haga la psicóloga con él a hacerlo yo. Y está difícil tocar a uno mismo, ¿no? O sea, creo que te pasa mucho como a mí, ¿no? Yo siempre les digo a las mamás, o sea, yo trabajo con mamás porque sé que cuando las mamás hacen esos ajustes, esos cambios, crecen en conciencia, crecen en habilidades de comunicación, de gestión emocional, etcétera, etcétera, logran apoyar a sus hijos, ¿Sí? ¿no? Y siempre les digo, no es que no sirva que vaya a terapia o psicólogo o a lo que sea, pero por una hora a la semana, una hora, no sé, cada 15 días, el tiempo las veces que vaya, a sumarle todas las horas que tú como mamá estás con tu hijo. Claro. Realmente tú como mamá tienes muchísimo más poder, muchísimo más capacidad, muchísimo más tiempo para influenciar a tu hijo o hija de una mejor manera. Y además, ¿quién conoce a tus hijos más que tú? O sea, y si alguien más los conoce mejor que tú, pues hay un problema ahí. O sea, tú deberías ser la persona que más conoce a tus hijos y por lo tanto la persona que puede tener más herramientas o que debería tener más herramientas para ayudar porque conoce sus necesidades únicas y específicas, nadie más, más que tú como mamá. Así es. Entonces, eso es un tema y es mucho trabajo que no todo mundo quiere hacer. También hay que decirlo así, no todo mundo está dispuesto a hacerlo, pero es necesario, sí. Y la relación con los hijos se vuelve mucho más sana, se vuelve más integral, se vuelve una experiencia muy bonita. Paulina, qué bonito que estás en este espacio trabajando con estas familias y ayudando a explorar las opciones, las herramientas. Yo estaba pensando, realmente creo que el tema es que ya no tenemos suficientes herramientas. Cuando una mamá empieza a gritarle a sus hijos, a buscar nada más castigar y esto y lo Sí, otro, es cuando ejerces porque la violencia en cualquier sentido, verbal, psicológica o física, es porque tú adulto ya estás mostrando tu incapacidad para manejar la situación. Ya no tienes herramientas, no tienes poder, por decirlo así, mucho menos autoridad moral. Tú adulto te estás poniendo en el lugar de un niño. Te estás comportando no como una guía, sino como otro igual. Y eso es complicado, eso desestabiliza mucho a los niños. No los confunden en el sentido de quién es mi papá, sino se dan cuenta que sus papás no son alguien a quien puedan acudir, no son un lugar seguro. Y los papás debemos ser un lugar seguro. A sí veces, por es. ejemplo, queremos que la escuela lo resuelva, ¿no? Que la maestra les enseñe respeto. No, no es ahí, es en casa, es en el hogar. Y si no lo hacemos como papás, ni los maestros ni los psicólogos no lo van a hacer, no funciona así. No funciona así. Completamente de acuerdo. Y en este camino, Paulina, de ser mamá, yo sé que has trabajado, has aprendido, has buscado oportunidades, has buscado la guía del Espíritu de Dios, te has tomado de la mano de Dios para todo este camino. ¿Qué es lo más bonito para ti de ser mamá hoy por hoy? Que has pues estado en varias etapas. A lo mejor tú me puedes decir en diferentes etapas algo distinto, no sé.
Creo que lo más bonito y además mi termómetro es ver a mi hijo bien. Bien en el aspecto de verlo feliz, verlo que existe confianza, que tenemos esta comunicación. O sea, tiene 17 años y cuando le gusta una chica, me platica o nos platica también a mi esposo, ¿no? ¿Y cómo le hago? Y acá y allá. Eso es para mí lo mejor, lo máximo, lo más gratificante, el saber que sigue considerándome su lugar seguro. Soy la persona a la que le cuenta todo y eso para mí es maravilloso, porque no estoy hablando de que sea un chico con mamitis, es demasiado independiente, va a la universidad y regresa solo, o sea, tiene sus grupos de amigos, etcétera, etcétera. No, no estoy hablando de esa parte. Trabaja, gana su dinero. Estoy hablando de la parte de cuando él necesita hablar con alguien o necesita desahogarse, ya sea de algo bueno o malo, él viene conmigo. Eso es invaluable, eso es, te digo, para mí es lo mejor, pero además es el termómetro de que, ok, vamos bien. Cuando no se ha dado, porque han habido etapas, es como, ok, necesito yo cambiar, necesito modificar la estrategia, no, algo no está funcionando. Me gusta mucho. ¿Y cada cuánto te das una oportunidad de evaluarte, de cómo vas? O más o menos, cómo es que como dices, ay, creo que necesito otra vez como redirigirme Todos los o días. todos los días. Sí, esto es el arrepentimiento diario. Y también es un poco prueba y error, o sea, quiero decir, hay que dar libertad, pero no tanta, hay que poner límites y consecuencias y hay que saber cuáles y que sean coherentes. Entonces, es todos los días estar evaluando qué funcionó ese día, qué no funcionó ese día y qué estrategia hay que mejorar. Y antes de que se me olvide, porque esto es un punto importante, otro punto y otro detalle que me llevó a pensar que mi hijo tenía algo era el sueño. Dormía muy poco, muy, muy poco. Nunca durmió 8 horas. Jamás. De corrido, cero. Hasta el día de hoy. Ya después, como a los 13, cuando empezó con la adolescencia, a estirarse y todo, como que el cuerpo le pidió dormir un poquito más, pero se dormía muy tarde, se levantaba muy temprano y se despertaba a medianoche. O sea, esto hasta como los 10 años, 10, 11, 12 años. Y no tomaba siestas, obviamente, nunca tomó siestas. Cuando son los primeros meses dices, ay, pues porque es bebé, ¿no? Pero avanza el tiempo y él seguía sin dormir, con una energía increíble. Y en varias ocasiones le pregunté al pediatra o a la pediatra en cuestión y me decían, bueno, pero no crece, ¿no? Pues sí sigue creciendo. ¿Está adormilado en el día? No. ¿Está de mal humor? No, tampoco. Él está activo jugando. Ah, entonces él está bien. La que tiene problemas con el sueño es usted porque usted es la que no duerme. Yo, rayos. Pero sí, siempre fue levantarse muy temprano, dormirse muy tarde. Dormía como 3 horas y luego se despertaba 2 y luego dormía otras 3. Eso fue más o menos unos 10 años, sus primeros 10 años de vida. A lo mejor un poquito más. Difícil. Y eso también lo pone a uno como adulto en una situación complicada. La salud mental de uno está en juego con esto, ¿eh? Con la falta de sueño. No con la falta de sueño, con la falta de horas de descanso. Corrijo. El no dormir lo pone a uno mal, sí te juega en contra horrible, no solamente físicamente, sino en el humor, en la espiritualidad, en todo. Yo creo que de los mayores desafíos, cuando los hijos duermen poco, es muy fuerte. El cansancio físico y mental que se presenta es terrible. Pienso, qué tan difícil puede ser, ¿no? Para nosotros como padres entender, por ejemplo, si tuviéramos un hijo así que no estuviera durmiendo de corrido, que no. ¿No? ¿Qué tan difícil es para una mamá, para un papá, no estresarse, no enojarse, no frustrarse? Y me No, es imagino bien difícil. que hay noches en las que uno se frustra, otras en las que uno se enoja, otras en las Sí, que uno claro. No, llora pues de y, impotencia o o lo que sea, tú quieras, ¿no? hicimos colecho como hasta los 11, 12 años por esta situación para tratar de dormir un poco. Sí es un desafío en todos los aspectos, hasta como pareja, sí es un desafío fuerte. No, no es cosa sencilla. Entonces te digo, este tipo de cositas no se ven en el clásico estereotipo de niño con altas capacidades, ¿no? Y en realidad, los niños con altas capacidades están bien lejos de estos estereotipos. Lejísimos. O sea, sí aprenden rápido, sí, aprenden muy rápido, pero no es solo eso, es que funcionan distinto, por eso es una neurodivergencia, porque el cerebro conecta de manera diferente. Entender eso,
Por eso te decía, yo me eché muchos libros de crianza, ninguno me sirvió. O sea, porque te dicen 1000 técnicas para dormir a tu hijo y ni una funciona. Es como rayos, o sea, y yo conocía a personas, con 3, 4 hijos. Y el domingo toda la tarde toman siestas, hijo. ¿Cómo? O sea, por favor, dime cómo logras que tu hijo tome siesta y luego en la noche duerma. Algo estoy haciendo mal yo, o sea, debo tener yo un problema que tengo un hijo y no logro que duerma ni 8 horas corridas. En realidad, comprender que no había un problema de ningún lado, sencillamente me tocó una criatura con un modelo diferente que funciona distinto. Eso es clave. Yo creo que es bien difícil para las mamás, sobre todo cuando no sabes lo que está pasando con tu hijo, que Sí, te cuestionas todo, ¿no? Es así de soy mamá, mala mamá, no sé sí. nada, no entiendo nada, lo estoy haciendo mal, ¿no? Internamente estás como cuestionándote todo, Es que ¿no? precisamente por eso mi página se llama Mamá Pseudo Normal, porque yo decía, yo no funciono como mamá. O sea, me queda claro que yo lo estoy haciendo mal, que algo no está saliendo como debería, porque ¿cómo es posible, no? Que para empezar eso, que no duerma, o que tenga que darle tantas explicaciones, o que de pronto le esté hablando y él está en la luna y jamás no registró nada de lo que le dije. Me queda claro que quien está fallando soy yo. Y te digo, caer en cuenta de no estoy fallando y no es que mi hijo esté mal o defectuoso, solo es una maternidad diferente. Soy una mamá pseudo normal, mi maternidad no es como la del resto, porque además tendemos a juzgar y a comparar nuestras maternidades, ¿no? Y desde ahí ya andamos mal, pero bueno, es lo que hacemos para tratar de aprender, para tratar de, pues, no sé, el clásico, que a mí me decían, báñalo en la noche con agua tibia y hojas de lechuga. Jamás me funcionó. Aceites esenciales, el aceite de lavanda, buenísimo. Lo bañé en lavanda. O sea, hasta la fecha mi hijo odia la lavanda. Lo detesta el aroma. Porque yo le daba masajitos con lavanda. Aprendí a dar masajes, técnicas de masajes y todo para relajación y shalala. Claro que no. Cero. Sí, los mandalas, buenísimos. Que se ponga a colorear mandalas y esto lo va a ayudar para que se relaje. Odia los mandalas y él mismo me dijo, es que esto me frustra más, me desespera más a la goma. O sea, tener tantas herramientas y estrategias fallidas es como, pues estoy mal yo, obviamente, o sea, pero no es una ecuación tan sencilla. Y la maternidad es diferente, digo, tú tienes más de un hijo, lo que te funcionó con uno no te funciona con otro. Cada uno es, pues eso, único, aunque sean la misma mamá, el mismo papá, el mismo medio ambiente, cada uno tiene su personalidad, sus características. Si a eso le sumas una neurodivergencia, bueno, esto ya se vuelve algo un poquito más complicado. Ay, no. Y cómo, fíjate que ahorita de todo lo que dices, me quedo pensando, ¿cómo le haces o cómo le hiciste tú para llegar a entender que más que compararte con otras mamás y comparar a tu hijo a lo mejor con otros niños que dormían más o que hacían X, Y mejor, o no mejor, sino diferente, Diferente, sí, ¿no? sí. Decirte a ti misma, lo estás haciendo bien, Paulina. O sea, ¿cuándo llegaste al punto de decir, lo estás haciendo bien, Paulina? No, no eres tú, es una situación como de una crianza distinta. ¿Cómo fue que llegaste ahí, a ese entendimiento? Tuvo mucho que ver la evaluación. Si bien no me dio absolutamente nada de acompañamiento, cuando empecé a aprender de altas capacidades, me di cuenta que no es que todos, pero muchos niños con altas capacidades no duermen, que tienen sobreexcitabilidades, que son como picos de sensoriales y emocionales. Y cuando tienes el conocimiento de lo que sea, pero cuando adquieres conocimiento, entonces tienes mayor comprensión. Y entonces fue como, pues sí, o sea, mi hijo se comporta diferente porque tiene estas sobreexcitabilidades, porque se porta así, se porta así, y así funciona su cerebro, y ya fue como un descanso. Entonces, las evaluaciones son súper importantes, súper, súper. En cualquier neurodivergencia es importante. Funciona diferente. Y como funciona diferente, entonces mi maternidad es diferente. Punto. Y eso, es un descanso tremendo. No sé, es como si habláramos hasta de algo tan sencillo como la licuadora. Hay licuadoras de 3 velocidades, de 5, hay unas que son nada más de girar, otras de un interruptor y ya. No es una mejor o peor, son diferentes, tienen diferentes funciones. Unas son para frappés, otras son para licuados, son para diferentes cosas. Entonces, cuando entiendes que es diferente, no es ni mejor ni peor tu hijo, es como, ok, ya, es mucho más fácil. No te digo que al 100, pero sí se vuelve más fácil.
pero también el servir a otros, el ayudar a otras mamás, el empezar con esta página de Mamá Pseudonormal y recibir cualquier cantidad de mensajes, cientos de mensajes de, es que a mí también me pasa y yo pensé que estaba mal. Yo también hacía esto y a mí me dicen que estoy mal por hacer esto, ¿no? Y empezar a hablar con las mamás y a decirles, no estás mal, sencillamente tu maternidad es distinta. Pues refuerza eso en mí, además, ¿no? El prestar servicio. Se los digo y me lo digo. Me gusta mucho cómo has llegado ahí. Sí, gracias por compartirlo, porque muchas mamás, independientemente de si sus hijos tienen alguna neurodivergencia o no, creo que sufren mucho por esas comparaciones, por estas Sí, situaciones. Yo les digo, la crianza es individual. Independientemente de si tienes uno, cinco, seis hijos, tu crianza es individual. Cada hijo necesita una crianza distinta. ¿Sí? totalmente. Entonces necesitas conocer a tu hijo, sintonizarte con tu hijo y saber que ese hijo va a necesitar algunas cosas que otro no y al contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Y saber que no es una falla del sistema, por así decirlo, Ándale. sino es un diseño Ujú. distinto y que cada uno tiene su diseño. Claro. Y ese diseño es para la misión que ese hijo tiene. Así me gusta Sí, verlo a mí. exacto. Es como los dedos de la mano. Ve tus dedos de tu mano. Todos los dedos son de diferentes tamaños y grosores. Y están en tu mano, son parte de tu cuerpo, pero son bien distintos. Pero cada dedo tiene su función. Cada dedito tiene su función. O sea, no hay manera. Si te quitas el dedo chiquito, no hay un buen agarre. Pero si me faltara ese dedito chiquito del pie tan peculiar, no tendría equilibrio, el suficiente equilibrio para caminar. Entonces, pero es diferente y es un triste dedito que tú dices, ay, ¿esto qué? Pero todo es diferente, cada dedo es diferente, aunque estén en la misma mano o que sean del mismo cuerpo y requieren cosas distintas. Y no puedes y no debes juzgar tu maternidad por otras maternidades. No, es imposible hacerlo. No hay manera, pero sí es necesario buscar aprender lo que puedas de otros y ya nada más tomar como, pues voy a probar esta estrategia que le funcionó a tal o cual persona, a ver si me funciona. Ok, no me funcionó, bueno, pruebo otra estrategia. No es que esté mal, solo esa estrategia no funcionó. Vamos a probar una nueva, no, no pasa nada. Así es. Ir buscándole, ¿no? Para Ir ver a buscándole. prueba y error con cada uno y ir encontrando lo que funciona. Sí. ¿Y qué más le dirías a las mamás ya para cerrar esta entrevista, Paulina? ¿Qué más les diría? Les diría que se tengan misericordia. Creo que la última persona a la que le tenemos misericordia es a nosotras, particularmente en nuestra maternidad. Y contrario a lo que parece, algo que he aprendido es que cuando piensas o cuando estás consciente que has fallado en tu maternidad, es porque vas bien, porque te estás esforzando, porque te estás dando cuenta qué estrategias no han funcionado. Y es el punto, pues, para ver que existen otras estrategias que puedes implementar. Pero llegar a esa conciencia de no lo he hecho bien, eso es un gran paso. Y es sinónimo de que lo estás haciendo bien, porque hay muchas personas en el mundo que piensan que van bien y entonces no hay espacio para mejora. Y la realidad es que siempre hay espacio para mejora y debe haber, ¿no? Nadie está exento de eso, ya hubiéramos sido trasladados. Ujú. Entonces, si piensas que no vas bien, vas bien. No con esa estrategia, puedes cambiarla y hay que cambiarla, pero tú como mamá vas bien, tu maternidad va bien y te estás esforzando por hacerlo. Entonces, si te estás esforzando por estudiar, por aprender, te levantas más temprano que tus hijos y te acuestas más tarde que tus hijos, no hay manera de que vayas mal, vas bien. Pero también es importante reconocértelo, verte al espejo y decirte, me estoy esforzando, lo estoy intentando. Y cuando sientas que no puedes, ora al Padre y pídele ayuda, pídele cosas que yo le pedí a mi Padre Celestial. Muchas veces, muchos años, le pedí que mi hijo durmiera más y no pude, no pude con eso, no durmió más. Entonces empecé a cambiar mi oración y a pedirle, ok, con las pocas horas de sueño que tengo, ayúdame a tener energía, ayúdame a encontrar unas vitaminas o algo que me den para tener la energía. Si no está funcionando la oración, cambia la oración. Si no está funcionando la estrategia, cambia la estrategia. Pero tú vas bien, tú lo estás intentando.
Y eso el Padre lo ve, el Padre siempre ve nuestros esfuerzos y de verdad nos los recompensa. No necesitamos ser madres perfectas para ser buenas madres o para tener o criar buenos hijos, pero sí necesitamos estar en un constante aprendizaje y esfuerzo y dependencia del Padre Celestial, eso sí. Y eso nos irá perfeccionando en el camino. Qué bonito. Y ahora, fíjate, te tengo una pregunta sorpresa. Tan, tan, tan. Y esta pregunta es más hacia ti misma. Y la pregunta es, si tú le pudieras decir algo a la Paulina que estaba esperando embarazada, ¿qué le dirías? Hoy, con toda la experiencia, con todo el camino que has vivido, que has recorrido, ¿qué le dirías a esa Paulina? Tente paciencia, tente misericordia y sé flexible para cambiar la estrategia. Creo que eso es lo que más me costó aprender. Y sí, sí, se lo diría, que es para que su camino fuera quizás un poquito más fácil. Gracias, Paulina, porque el camino de ser mamá creo que no es fácil para ninguna mamá, No, para ninguna. Ser mamá te cambia todo, todo. sí, Y cuando vamos en ese camino, creo que esa paciencia, en inglés, muchas mamás con las que a veces trabajo en inglés me dicen grace, ¿no? I want to have more grace, ¿no? Quiero sí, tener más gracia, ¿no? más Más gracia. como Suena esta mejor. conmigo misma porque les está costando tanto, tanto, y se culpan tanto y se sienten tan mal y bueno, hay muchísimos dolores, ¿no? De las mamás, pero me gusta mucho eso que dices de tenerte paciencia, tener la capacidad de tener esa flexibilidad, de decir, si esto no está funcionando, prueba otra cosa. Si te estás sintiendo que no lo estás haciendo, quiere decir que sí lo estás haciendo, porque te interesa, Claro, ¿no? claro, porque Sí, si quieres no, mejorar. sí, porque si no te interesara, ni siquiera te pondrías a pensar, ay, lo estoy haciendo mal. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, claramente hay un interés, te interesa, te importa. Y mientras todavía te importe, mientras todavía te interese, siempre hay maneras de encontrar nuevas estrategias, nuevas Sí, formas, nuevas ideas que te van nutriendo, te van mostrando el camino. Y sí. yo sí quiero agradecerte muchísimo por mostrarnos tu propio camino, por abrirte a esta conversación, contarnos cosas muy personales, muy tender, le dicen en inglés, que es como muy suaves, muy como en el corazón. Y no quise en algunas de ellas profundizar porque siento que no era el momento, pero gracias por abrirte a esta conversación, por mostrarnos el camino. ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien que nos escucha puede pensar o creer, a lo mejor tengo un hijo con altas capacidades y necesito este acompañamiento, más herramientas, más entendimiento. ¿Dónde te pueden encontrar, Paulina? Me encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y mi canal de WhatsApp como Mamá Pseudonormal, así, tal cual, Mamá Pseudonormal, con P, pseudo, así. Ujú. Ahí estoy, ahí me encuentran. Tengo grupos de familias de WhatsApp, de familias de hijos con altas capacidades, donde pueden encontrar un espacio para compartir y para sentirse menos pseudonormales. Tengo grupos de Facebook y tengo en la página publicaciones constantes acerca de crianza, acerca de maternidad, acerca de altas capacidades y de cómo se vive esta maternidad neurodivergente. Divulgo el tema de manera libre, gratuita. En los grupos de WhatsApp tengo incluso materiales, porque precisamente eso que no tuve yo, quiero que lo tengan otras mamás, que sea su camino más fácil que el mío. Y en el caso de los miembros de la iglesia, he estado dando algunas capacitaciones gratuitas, principalmente para estacas, acerca de neurodivergencias, para las presidencias de primarias, hombres y mujeres jóvenes, para el manejo de neurodivergencias en la capilla. No es tan común. La iglesia tiene mucho material al respecto, nada más que no está como neurodivergencia, sino como disabilities. Sería como discapacidad en español. Pero la iglesia tiene mucho material y bueno, en base a eso, cuando alguien me lo solicita, doy capacitaciones gratuitas en la iglesia para eso,
facilitar este trabajo que debe ser integral. O sea, requiere mucho apoyo tener un hijo con una neurodivergencia desde el consejo de barrio, debería y puede estarse apoyando a las familias. Lo que pasa es que, bueno, a veces no nos concentramos en eso, pero en fin, me encuentran en todos lados como mamá pseudo normal. Ahí estoy, tengo video podcast martes y miércoles, tengo en vivos, voy a empezar otra vez los jueves a partir de mayo, y un montón de información sobre altas capacidades, muy específicamente, que creo que es de lo que poco se visibiliza, ¿no? Se visibiliza un poquito más el autismo y el déficit de atención. Muchas gracias, Paulina. Yo creo que muchísimos de los que nos escuchen pueden ir allá a aprender más. E incluso si no tienes un hijo de altas capacidades, sirve tener como cierto conocimiento, entendimiento de esto, Sí, porque al final nos vamos a topar con personas con altas capacidades, con niños, con jóvenes, y es importante estar adultos. preparados, ¿no? Adultos, sí. Sí, es que mira, luego piensas, ay, es que triste chamaco malcriado. Y no está malcriado, o sea, el niño se aburre en la escuela. No, no, no es que sea travieso, bueno, sí, el mío sí es travieso, pero quiere decir, no, no es que disfrute molestando a los compañeros o cosas así, es que está aburrido en clase. No sé, hay un montón de situaciones que se dan por no conocer las altas capacidades. Por eso es que en algunas estacas me han pedido este apoyo y con muchísimo gusto es totalmente gratuito. Precisamente por eso, ¿no? No es que no quiera poner atención, es que de hecho ya te puso atención, ya aprendió, ya se aburrió y ya no le pusiste otra actividad, pues ya, se salió o se distrajo. En fin, así que sí, todo lo que se pueda de divulgar altas capacidades, ahí estoy, hasta con memes. Entonces, lo que busco es divulgar el tema. Me gusta mucho, mucho tu trabajo. Gracias, Paulina, por estar conmigo el día de hoy, por esta conversación, por la información que nos estás dando y por todo el trabajo que estás haciendo, porque realmente siento que muchas mamás, muchas familias, muchos niños, jóvenes, realmente se benefician de lo que estás haciendo ahorita y qué bueno que tu transformación como mamá te llevó a este camino de divulgación de las altas capacidades y de acompañamiento y de hasta cambiar de profesión y todo esto, o sea que me parece como toda una revolución, ¿no? Le decía a las mamás como toda esta matresencia que sigue y que Total, seguirá y que sí. te da la oportunidad de traer algo nuevo con nosotros. Muchas gracias a ti, Cintia, por el espacio. Muchas, muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias, nos estamos viendo, gracias mamás que nos escuchan, de verdad estamos muy contentas por esta plática y espero seguir trayendo más personas, más mamás que abracen esta etapa de su vida y puedan compartir con nosotros lo que ellas están aprendiendo. Nos vemos pronto, bye bye. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que has escuchado en este podcast resuena contigo y te interesa trabajar en tu transformación como mamá o en tu relación con alguno de tus hijos, yo te puedo ayudar. Mándame un mensaje directo en Instagram o Facebook a Mamás en Transformación y nos pondremos de acuerdo para una mini sesión gratuita. Hasta pronto.